Ok, bueno, entonces, pues la recta tangente, si uno dice, si uno piensa en esta cosa, nada más para terminar, pues ya tenemos la m, ya tenemos un punto, y entonces nuestra recta tangente tendría ecuación y, ay, chin, perdón, la recta tangente verde tendría ecuación y menos y cero, que en este caso sería f de a, igual a m por x menos x0, que en este caso sería a, ¿no? O sea, el punto, recuerde usted que era AF de A, la pendiente es esta M, que de la que estoy hablando aquí, y entonces con toda esa información debería de poder yo calcular esta recta tangente, ¿no? Y otra vez, ¿por qué quiero calcular esta recta tangente? Porque es una buena aproximación o un buen ajuste lineal de mi curva en el punto A, F de A. Como se ve en este dibujo, creo que mejor la recta tangente es un buen ajuste a la curva en ese punto. A ver, nada más para no dejarlo de la velocidad este, en, ahí en el aire, vamos a decir otra interpretación de este numerito de acá, ¿no? Este, Uno podría pensar en el siguiente problema, que creo que sí lo piensan los físicos. Este, Uno tiene pues no sé, una partícula que se mueve en línea recta y entonces, pues no sé, voy a pensar que el movimiento es más o menos así. O sea, empiezas en un tiempo t igual a cero, digamos, en algún lugar, y luego la partícula se va moviendo sobre esa línea. No voy a pintar el movimiento sobre la línea, lo voy a pintar más abajo. Este, pues no sé, uno podría, lo voy a pintar de rojo. La partícula podría moverse, no sé, al tiempo uno por acá, al tiempo uno por acá. Luego podría, no sé, regresarse tantito. Lo voy a pintar así. Y así está el tiempo 3, no sé, y luego irse, pues podría hacer muchas cosas, ¿no? Y estoy pensando tiempo uno, tiempo 2, ay, ya ven, tiempo igual a uno, tiempo igual a 2, tiempo igual a 3, alguna cosa de ese estilo. Y entonces uno podría decir, pues, pues yo sé más o menos cómo se mueve mi partícula en este tiempo, y entonces uno podría pensar que en este, bueno, eso les define una función, ¿no? Una función, voy a pintarla por acá, en este eje estaría el tiempo, en el eje de las X, por ejemplo, podemos poner ay, el tiempo, y en el eje de las Y podríamos poner la distancia recorrida, ¿no? La distancia recorrida. Y entonces, pues en el tiempo cero, pues parece que no recorrió nada, y entonces uno podría ir dibujando la gráfica, ¿no? En el tiempo cero recorrió algo, luego en el tiempo uno, pues recorrió según esto una distancia positiva, o sea, vas diciendo cuánto va recorriendo, y luego se regresó, pues no sé, la gráfica en este caso les quedaría algo como de este estilo, ¿no? Recorrió algo positivo, luego se regresó un poquito, pues no sé, luego se regresó un poquito y luego volvió a subir, no sé, algo de ese estilo, ¿no? Este, y, y entonces uno podría hacerse la pregunta otra vez de la velocidad, ¿no? Otra vez, velocidad es distancia recorrida entre tiempo, ¿no? Y entonces uno podría decir, a ver, pues tómate un tiempo t, o a, mejor le voy a llamar para que quede todo igualito, y dices a. Y entonces dices, yo quiero calcular la velocidad, y entonces uno dice, pues la velocidad, por ejemplo, en este punto, ¿no? Y, ¿Y qué es la velocidad? Pues la velocidad es distancia recorrida entre tiempo. Entonces, pues en este punto como que no tendría mucho sentido esto de la velocidad en ese punto. Pero uno puede decir, bueno, como habíamos dicho en nuestro ejemplo del coche, ¿qué tal si te vas un poquito más adelante en el tiempo y entonces ya recorriste una distancia en ese tiempo, ¿no?
Y entonces uno dice, ah, pues entonces me fijaría en la distancia recorrida entre el tiempo que me tomó recorrerla, ¿no? En este caso, pues no sé, quedaría algo de este estilo. Y entonces fíjense que lo que uno, cuando toma ese cociente, a ver, lo voy a pintar de otro colorcito, creo que era naranja nuestra cosa, ¿no? Fíjense que si uno se fija en la recta que pasa por esos dos puntos, en este contexto, ¿se acuerdan que la pendiente de esa recta habíamos hecho un dibujo en la página anterior que era más o menos de este estilo, ¿no? Uno decía, ah, la pendiente de esta recta es lo que cambia en la Y entre lo que cambia en la X. Y si uno se fija qué pasa aquí, el cambio en la Y es la distancia recorrida, ¿no? El cambio en la Y, esta sería la distancia recorrida y el cambio en la X sería en este caso el tiempo que me tomó recorrer esa distancia, ¿no? Y entonces, pues uno diría, ah, pues entonces, ¿qué significa esta diferencia? Pues esta diferencia, es la velocidad, ¿no? La velocidad en este promedio, en este lapso de tiempo. Y entonces, si uno lo pasa a términos de que esta cosa, lo que me estaba definiendo es una función, entonces uno diría, ah, pues a ver, ¿qué onda con esta cosa de la velocidad promedio? Entonces uno diría, pues la velocidad promedio en este pequeño intervalo de tiempo fue lo que yo recorrí de distancia entre el tiempo que me tomó recorrerla, ¿no? Y entonces uno diría, ah, pues entonces la distancia que recorrí sería eh, lo voy a poner otra vez en naranja, la distancia que recorrí, como ya habíamos dicho, pues era f de a más h menos f de a, o sea, la diferencia entre estos dos. Chin, a lo mejor debería de ponerles nombres a todas estas cosas. En esta situación, este sería f de a y este de acá arriba sería f de a más h, ¿no? En este dibujo particular. Y entonces esta distancia recorrida pues sería la diferencia entre estos dos y el tiempo que me tomó recorrerla pues sería otra vez lo que pasó de A más H a, que sería este cociente, que ya no sé si voy a escribir así, mejor lo escribo como H, ¿no? La distancia recorrida, digo, perdón, el tiempo que me tomó recorrer esa distancia fue y entonces uno dice, ah, bueno, pues en promedio, recorrí esto, ¿no? Que era lo que comentábamos del coche hace rato, que lo que ustedes pensaban, ah, pues lo haces en intervalos chiquitos, y luego dices, ah, pues esa es como una buena aproximación a mi velocidad instantánea, ¿no? O sea, hago una aproximación ahí chiquita y veo cuánto recorrí en cuánto tiempo, y entonces tendría que yo calcular estos cocientes, ¿no? Para calcular mi velocidad promedio en este tiempo chiquitito que se enlapsó aquí. Y entonces digo, ah, bueno, pero si yo quiero saber mi velocidad instantánea, pues entonces tengo que hacer estos intervalos cada vez de tiempo, cada vez más chiquitos, ¿no? Para poder tener una buena aproximación. Y entonces uno diría que la velocidad instantánea, para hacer estos intervalos de tiempo más chiquitos, lo que tengo que hacer es a la h chiquita, ¿no? Entonces uno diría que la velocidad instantánea, pues tendría que ser en el punto A, tendría que ser el límite cuando h tiende a cero de esta expresión, que por cierto es el mismo límite que la expresión que está acá arriba. ¿Se entendió lo que dije, jóvenes, o no? Este, y entonces, por cierto, la velocidad instantánea es un concepto puramente abstracto, ¿no? No existe en realidad porque la velocidad otra vez es distancia sobre tiempo y si no hay tiempo, pues como que no debería haber velocidad, pero un concepto abstracto pues puede hacer uno estas aproximaciones cada vez más pequeñas y obtener la velocidad instantánea que quiere. ¿Sí? ¿Más o menos jóvenes o no? O sea, es como una buena onda. A ver, antes de pasar a lo siguiente, dos observaciones. Por supuesto, en mis dibujos tramposos, yo puse el A más H del lado, ¿de qué lado?
del lado derecho, ¿no? Ambos dibujos lo puse del lado derecho. Pero entonces la pregunta para ustedes sería, ¿cambiaría algo si el A más H lo pongo del otro lado? A ver, voy a tratar de poner aquí un dibujo bueno, no sé si de las dos situaciones, por lo menos de una. Acuérdese usted que lo que tenía era esta función, ya nomás voy a pintar un cachito de la función, ya no la voy a pintar toda. Tengo esta función, ¿cómo la pinté acá? Ah, la pinté así, ¿verdad? Y tenía yo mi punto A y mi punto, bueno, aquí estaba mi punto A en algún lugar. Hablaba yo de la recta tangente esta verde, que era la que me interesaba calcular. Y si se fijan tramposamente, lo que yo hice en el dibujo anterior es poner a mi A más H acá, de este lado, me fijaba en ese punto, calculaba la recta tangente, digo la secante, y decía que se parecía mucho. Pero si se fijan ustedes, lo mismo pasaría del otro lado, ¿no? Y nada más voy a hacer un dibujo rápido. Si yo me tomara mi punto en lugar de el lado derecho del lado izquierdo, si este fuera A más H, ahora mi H sería negativa, ¿no? Así, la situación se convertiría en una situación más o menos de este estilo, y entonces sus rectas serían de estas. Bueno, no sé si me quedó bien el dibujo, sería una recta como de este estilo, ahí está. Y otra vez, si uno piensa que este punto es móvil y lo va echando hacia el punto que le interesa, pues las rectas tangentes las rectas secantes se van a ir pareciendo más y más y más. No sé si poner otro dibujo, creo que arriba puse tres rectas, voy a tratar de poner las mismas tres, espero que me quepan. No sé, la azul se va pareciendo más, ay, ching, la azul ya me quedó horrible. La azul se va pareciendo un poco más a la recta tangente, y si pusiera una morada se iría apareciendo más y más. Ya no creo que ya no lo voy a hacer porque ya mi dibujo se volvió horrible. Este, pero, o sea, debería yo de poder hacer el mismo movimiento tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y más o menos todas las cosas parece que se comportan como deberían de comportarse. ¿Me expliqué o no, jóvenes? Díganme algo, porque si no yo me sigo y me sigo y me sigo, ya no digo nada más. Sí, sí, se entendió. ¿Sí? Va. Y entonces, pero dijimos que si la función era razonable, ¿se acuerdan? Si la función era razonable, pues esta cosa se podría hacer. ¿Qué significa que la función sea razonable? A lo mejor deberíamos de hablar en este momento de eso. Las funciones que no son razonables o que no son bonitas son de este estilo. A ver si lo, a ver si lo logro poner en un dibujo. Este, por ejemplo, si uno tiene una función de este estilo, a ver si logro llevar a cabo lo que quiero decir. Si una función es de este estilo, ajá, voy a poner otra aquí de este lado. No sé, podría darles fórmulas y toda la cosa, pero mejor pensemos en esto, ¿no? Uno podría decir, a ver, ¿qué onda con este punto? Este, con el punto, con el origen, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que haya recta tangente o que no haya recta tangente? ¿O cómo la pondrían? Pues depende de qué lado se tome. Pues sí, pero yo quisiera bueno, lo que dije hace rato es que una recta tangente como que es una que se ajusta a la curva en ese punto, ¿no? Que se ajusta más o menos bien. Este, y entonces uno diría, pues chin, no parece que uno pueda poner rectas tangentes. Y a ver, voy a tratar de decir la razón, ¿no? Siguiendo un poco la analogía que estábamos haciendo, tú dirías, a ver, pues tómate un punto cercano a ese, digamos ese, fíjate en la recta secante, que te quedaría algo como de ese estilo, chin, ya lo dibujé horrible, fíjate en la recta secante, que quedaría algo como de ese estilo, ¿sí se entiende?
Y luego echa este punto hacia allá, ¿no? ¿Sí o no? No sé si lo vean, voy a pintar un par más, pero por ejemplo, todas estas rectas secantes, en este ejemplo, este, ¿como qué pendiente tienen esas rectas secantes? Pues van haciendo cada vez más verticales. No sé, es que no lo estoy poniendo tan vertical, pero fíjate que, a ver, por un lado, como que la recta tangente debería de ser como de este estilo. No lo puse tan parada, ¿eh? Entonces no se va haciendo vertical, ¿eh? Como que si te fijas, se va haciendo como así, ¿no? ¿Sí o no? O sea, ese sería como mi candidato a recta tangente, ¿no? Porque eso es lo que me dicen las rectas secantes del lado, ¿cómo se llama? Del lado izquierdo. ¿Se ve el dibujo o no? Pero las rectas secantes del lado derecho, ¿cómo se verían? Pues las rectas secantes del lado derecho, si uno dibuja un par, pues se ven más o menos de este estilo, ¿no? Esa sería una y esta sería otra, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, como que mi candidato a recta tangente por el lado derecho debería de ser una cosa como de este estilo, ¿no? ¿Sí me explicó o no, jóvenes? Y así es un relajo mi dibujo. No sé si lo vean, pero lo que pasa es que las rectas tan secantes del lado izquierdo me dicen que la recta tangente, la verde, debería tener pendiente negativa, ¿no? Y las rectas secantes del lado derecho me dicen que la recta tangente debería tener pendiente positiva, ¿no? Y pues, a ver, voy a tratar de hacerle un zoom a este dibujo, aquí. Mi dibujo más o menos era de este estilo, ¿eh? No sé si lo recuerdan porque ya se volvió un relajo allá, pero mi dibujo era más o menos de este estilo, ¿se acuerdan? Una cosa de este estilo, así y así, ¿no? Así era mi dibujo. Y entonces si uno lo ve así como muy cerquita, dices, ah, pues sí, parece que una recta que se ajusta bien a la curva, como del lado izquierdo, sería una cosa de este estilo, ¿no? O sea, si tú te olvidas un poco del lado derecho, si tú te olvidas un poco del lado derecho, una recta como que se ajustaría bien a la curva sería algo que estuviera más o menos así, ¿no? ¿Sí se ve o no, jóvenes? Y una curva que si te olvidas del lado izquierdo y nomás te concentras en el lado derecho, una cosa que se ajustaría a la curva sería una cosa más o menos así, ¿no? Y entonces, pues ahí tienes como una discrepancia, ¿no? Por un lado como que debería de ajustarse bien esta y como por el otro lado se debería de ajustar bien la otra, entonces pues ¿cuál es mi recta tangente? Pues no hay, ¿no? Porque pues no hay una recta que se ajuste a la curva en ese punto. De hecho, en este caso habría como dos, ¿no? Depende de qué lado te estés acercando o no. ¿Se entiende lo que dije en este dibujo o no, jóvenes? Díganme, porque si no, ya les digo, me sigo yo. Y de hecho lo que pasa en este dibujo es que, pues por un lado, las rectas tangentes me están diciendo, perdón, las rectas secantes me están diciendo como una cosa, y por el otro lado, las rectas secantes me están diciendo otra cosa, ¿no? Y entonces, ¿cuál es como la moraleja que se llevan de este dibujo? La moraleja que se llevan de este dibujo es que este límite, este de acá, no siempre existe, ¿eh? O sea, depende de la función, pero ese límite no siempre existe. De hecho, lo que estoy tratando de decir en la otra página en términos de límites sería, pues fíjate que si tú lo haces, si te fijas en ese límite por la derecha y si te fijas en ese límite por la izquierda, te dan dos cosas distintas y entonces eso te hace concluir que el límite no existe. Bueno, o existe por la derecha y es un número y existe por la izquierda y es un número distinto y eso te dice por tus cosas que tú sabes de límites que el límite en el punto no existe. ¿Me expliqué o no, jóvenes? Díganme, Sí, Una duda, profe. dime. Esto incluso aplicaría donde tomásemos algo como la raíz del valor absoluto de X. De hecho, ese es exactamente el punto. ¿Cuál es? O sea, el punto es
el punto que quiero hacer en este momento es que funciones que tienen como picos, esto es como un pico, ¿no? Y de hecho, cuando empecé mi dibujo dije que podía haber dado fórmulas. Y de hecho, una fórmula para esta función que acabo de decir es la que tiene, pues la que tiene fórmula, la roja, es la que acabas de decir, ¿no? ¿Cómo me dijiste? Esa, o sea, si uno dibuja la gráfica de la función h de x igual a la raíz del valor absoluto de x, exactamente lo que te da es una cosa de este estilo, ¿no? Dos como parábolas que se encuentran en un pico de este estilo. ¿Me expliqué? ¿Era lo que querías decir, Diego? No, no sé. Tú Sí, sí, dime. era eso. O O sea sea, que... de hecho, cuando dije, puedo darles fórmulas, estaba yo pensando en esta fórmula, ¿no? Pero no quería darles fórmulas, quería que vieran más como la gráfica. Perdón, te interrumpí, dime. Ah, ya, ya. O sea, sí, o sea, lo que estaba pensando es que aunque pareciese que se aproximan, si nosotros vamos trazando líneas cada vez más cercanas a la misma recta vertical, pues uno lo hace con pendiente menos infinito y otra infinito, y pues eso no puede ser. En este caso sí, en ese caso sí. Pero la cosa es mucho más delicada, ¿no? O sea, de hecho yo no estoy pensando en que las rectas se van haciendo infinitas. O sea, hay ejemplos en que la recta no se va haciendo dependiente infinita, sino que te queda de verdad un número y, a ver, te pongo un ejemplo mejor. ¿Qué pasaría con la función es que no hemos definido todavía la derivada, pero ¿qué pasaría con la función valor absoluto? Mejor. A ver, uno dice, pues a ver, ¿alguien sabe cómo se grafica la función valor absoluto? Yo supongo que ya todo el mundo sabe. Es la recta x, f de x igual a x en las positivas, en los positivos, perdón, y, o sea, es una recta así, ¿no? La identidad, pues, una recta 45 grados de este lado y del otro lado también es una recta 45 grados, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí está bien o no? Y entonces yo te preguntaría, ¿quiénes son las secantes? Esas secantes amarillas de las que estoy hablando. Creo que no me va a contestar. ¿Quiénes son Ah, las secantes? sí, o ¿Qué? sea, Las sec- o sea, para calcular las secantes tú dices, tomas un punto, el que te interesa. De hecho, el que me está interesando es el cero, ¿no? A ver, lo voy a decir bien. O sea, yo quiero hacer el mismo razonamiento que hice en todas las demás para el cero, ¿no? Para el cero. Y entonces dices, ah, pues te tomas un punto cerquita. Ese fue nuestro razonamiento, ¿no? Te tomas un punto cerquita, te fijas en cuánto vale la función y te fijas en la recta secante, ¿no? ¿Quién es la recta secante? Pues la que une estos dos puntos. O sea, es la misma recta, ¿no? ¿Sí o no? sí, sí. Entonces, ¿sí? Entonces, cuando tú calculas este cociente f de a más h, bueno, en este caso sería f de 0 más h menos f de 0 entre h, y estoy pensando que mi h es positiva, o sea, cuando h es positiva, ¿qué te da ese cociente? Pues es el valor absoluto, ¿no? Mi h es positiva. En este caso, como la h es positiva, ese cociente me quedaría, pues h menos 0 entre h, ¿no? Que es igual a 1. ¿Sí está bien o no? Pues, ¿qué es esta? Pues lo que estoy diciendo es la pendiente de la recta tangente, pues es 1. Digo, perdón, de la recta secante es 1, pues es esta, ¿no? La que tiene pendiente 1. Pero ahora te vas del otro lado, ¿no? Y dices, a ver, ¿quién es esta h? O sea, te vas del otro lado y dices, ahora mi h es negativa. Y entonces voy a calcular el cociente de esta función, ¿no? ¿Sí? Ahí vamos o no, entre h. Y entonces dices, esa me daría la pendiente de mi recta tangente, ¿no? Y dices, ¿cuánto es f de 0 más h? En este caso, h es negativa. Y entonces su valor absoluto es menos h, ¿no? Y luego menos f de 0, f de 0 es 0. Entonces me quedaría menos h entre h, que es menos 1, ¿no? Lo cual sí está bien, porque la recta secante, como acabamos de decir, es este dibujo. ¿Sí está bien? Y entonces dices, ah, a ver, pues entonces para buscar la recta tangente, ¿no? Uno diría, pues ahora tómate el límite
cuando h tiende a cero de la expresión esa, ¿no? F de 0 más h menos f de 0 entre h, ¿no? Y entonces yo te preguntaría, ¿existe este límite o no existe? Y entonces tú ya sabes, porque dirías, pues yo no sé bien qué onda, pero acabo de ver que si yo me acerco a cero por la derecha, que es este caso, obtengo uno, ¿no? Porque tengo uno, uno y siempre uno cuando me estoy acercando a cero por la derecha. Y si me acerco a cero por la izquierda, ¿qué voy obteniendo? Menos uno, menos uno, menos uno. Y entonces, ¿cuánto es este límite? Pues por la derecha vale uno, por la izquierda vale menos uno. Y entonces Natalia me dijo que si por la derecha valía una cosa y por la izquierda valía otra cosa, pues entonces la conclusión que tengo es que este límite no existe, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? A ver, es que en tu ejemplo las pendientes iban a infinito, ¿no? Este, pero en este ejemplo las pendientes no se van a infinito, pero hay, por un lado son de una forma y por un lado serían de otra forma. Y entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Pues la conclusión de esto es que no hay recta tangente que se ajuste bien a la curva en este punto, lo cual es razonable, ¿no? A ver, ponme una recta que se ajuste a la curva en este punto. ¿Ya contesté tu pregunta, Diego? ¿O no? Sí. Nada más dime. Sí, me explico. No hay recta tangente que se ajuste bien a la curva ahí, ¿no? No, no existe, pues. Este, porque por un lado, es lo que yo estaba tratando de ejemplificar acá arriba. Por un lado, como que la recta que se ajusta bien sería esta, ¿no? La recta tangente que se ajusta bien por este lado sería esta. Y la recta tangente que se ajusta bien por el otro lado sería esta. Y entonces en este caso tendrías dos rectas tangentes, pero pues no quieres dos rectas tangentes, quieres una que se ajuste bien a la curva. ¿Me expliqué? ¿Alguna pregunta, jóvenes, o no? Es que en tu ejemplo, creo que las pendientes se van a infinito, me decías, ¿no? Creo. Sí, Pero en sí. las pendientes no se van a infinito, se quedan ahí. Pero por un lado es uno y por el otro lado es menos uno. A ver, quiero decir una cosa que dicen los maestros de cálculo y que, y que quiero, y que quiero que recuerden toda su vida. Una cosa que dicen los maestros de cálculo es la siguiente. Dicen, si una función es diferenciable o tiene derivada, todavía no hemos definido la derivada, ya estoy hablando de cosas que no saben qué son. Tiene que ser suave. Suave, ¿qué significa suave? Que no tiene picos. Picos en este sentido, ¿no? Estas funciones que parece que no tienen derivada, que este límite no existe, lo que estoy tratando de decir, en las funciones para los que este límite no existe, en el punto en el que no existe, que en este caso es el cero, tienen un pico, ¿no? Y eso es feo, es grave, pues, o sea, como que en un pico, o sea, es una cosa que uno como que debería de tener más o menos clara, ¿no? Este, o sea, si uno quiere una recta que se ajuste más o menos a la curva, pues la curva tiene que ser suavecita, suavecita en el sentido de que no tiene picos, ¿no? O sea, una curva como esa, sí le puedes poner una recta que se ajuste más o menos bien. Pero si tú tienes un pico, como en el valor absoluto, pues ¿cómo metes aquí una recta que se ajuste bien? Pues no puedes, ¿no? A ver, trata de meterla, yo metería esta, no parece que se ajuste bien. Y cualquier otra, pues no parece que se ajuste bien, porque si tú metes una que se ajuste bien de este lado, del lado derecho, pues no se ajusta bien del lado izquierdo, ¿no? ¿Sí me expliqué o no me expliqué, jóvenes? Entonces, otra vez, que una función sea diferenciable o tenga derivada, o todavía no he dicho que es tener derivada, pero lo voy a decir en un momento, significa que la función tiene que ser suave, dicen los profesores. Suave significa sin picos, ¿ok? Y yo creo que ya para no hablar tanto del vacío deberíamos de definir qué es, ¿no? De la derivada. Entonces, a ver, definición. Definición. Sea una función de un dominio
a los reales en los reales, ¿no? Decimos que f es diferenciable. Ay, ¿sí lo quiero poner así? No, mejor. Es una función así y a ya en el dominio, ¿no? Decimos, ay no, como definimos la derivada, definimos la derivada de f en a como, y la denotamos así, f' de a es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a todo dividido entre h. O sea, ajá. Ay, lo escribí mal, ¿eh? Definimos la derivada de f en a como este número. Ok. A ver si no me confundo, a ver si no los confundo, ¿eh? Decimos que f es diferenciable si existe, ¿no? Decimos que f es diferenciable en a si f' de a existe. A ver, ¿se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes? O sea, uno se toma una función y dice que, bueno, define la derivada como este límite. Pero este límite podría existir o no. Si existe, pues la derivada vale eso. Esto es un número, ¿no? Y decimos que es diferenciable si el límite existe. ¿Me expliqué? ¿No hay alguna duda acerca de los nombres? Es que creo que lo escribí un poco, este, bueno, a ver, yo creo que a lo mejor debería de borrar este si existe, ¿no? Definimos la derivada como este límite y decimos que es diferenciable si el límite existe. Y si el límite no existe, pues la función no es diferenciable. ¿Me expliqué? ¿O no, jóvenes? Y entonces, a ver, otra vez, ¿quién es este límite? ¿Quién es esta cosa? Esta cosa es, o se puede pensar, esta cosa se puede pensar como la pendiente de la recta tangente en ese punto, o se puede pensar como la velocidad instantánea si estás hablando de distancia y tiempo, o en una cosa más general, a ver si lo puedo decir por acá, en una cosa más general, ¿dónde está mi ejemplo? ¿No? Aquí habíamos dicho que bueno, en este ejemplo, acuérdense que estábamos hablando de velocidad, ¿no? Distancia sobre tiempo, ¿no? Y habíamos dicho que era la distancia y este era el tiempo y era el cociente como de las distancias entre el tiempo, ¿no? Cómo cambian las distancias con respecto al tiempo, ¿sí? En este caso era eso. Pero si uno se olvida un poco de distancia y tiempo, uno puede pensar en la derivada como una razón de cambio. ¿Qué significa esto de una razón de cambio? Significa, pues aquí cambió algo, ¿no? ¿Quién cambió los valores de la f? Y están cambiando con respecto a cómo cambian los valores de x, ¿no? Entonces, es una razón de cambio entre lo que mide la f y lo que mide la x, ¿no? O sea, lo que mide, sí, lo que mide la f y lo que mide la x, o lo que mide las y's y lo que miden las x's, ¿no? Por ejemplo, no sé, o sea, aquí hablábamos de distancia y tiempo, pero esto podría ser casi cualquier cosa, ¿no?
población y tiempo, por ejemplo, y entonces la derivada te estaría midiendo cómo cambia la población con respecto al tiempo, o podría ser otra cosa como de probabilidad, no sé, o de dinero, cómo cambia el dinero con respecto al tiempo, etcétera. Podríamos hablar de inversiones. Entonces es una como razón de cambio. Y este ejemplo de la velocidad es el más clásico, supongo que porque es uno muy natural de pensar cuánta distancia, cuánta distancia recorrí en determinado número de tiempos como muy natural, pero también es como muy natural pensar en otras razones de cambio. Ya dije, cómo cambia la población con respecto al tiempo, también es una cosa muy natural, por ejemplo, para los biólogos, o cosas de ese estilo, ¿no? Para los economistas, cómo se mueve la bolsa de valores con respecto al tiempo, qué sé yo, sí me explico, y entonces la derivada se puede pensar como una razón de cambio o como una cosa que se ajusta bien a la función. ¿Alguna pregunta acerca de todo esto que acabo de decir, jóvenes? ¿O no? Este, y de hecho, aquí ya le borré, espero que nadie se moleste conmigo. De hecho, pues la pregunta es, la pregunta para ustedes es, pues, si alguna función es diferenciable o no, ¿no? Si uno se preguntaría si la función es diferenciable o no. En un punto, ¿no? A ver, creo que hay una cosa que debería yo de decir en este momento, que espero que no los vaya a confundir después. Cuando te hablan de la derivada de una función en un punto, eso es un número, ¿eh? Esto que está escrito aquí es un número. Entonces, a la gente le causa conflicto luego y dices, bueno, ¿y por qué si es un número me lo pones con una notación de función? Y después hablamos de eso, ¿eh? Pero debería de quedar más o menos claro en este momento que si yo te digo, dame la derivada de la función x cuadrado en el punto x igual a 100, tu respuesta debería de ser un número. ¿Me explico? A ver, voy a poner un ejemplo. Ejemplo. Nada más por poner un ejemplo, ¿no? Ejemplo. Entonces uno diría, a ver, pues tómate la función f de x igual a x cuadrado. Y entonces yo te pregunto yo te pregunto cuál es la derivada de f voy a ponerle en 1, para poner algo muy simple. Y entonces tu respuesta debería de ser un número, ¿no? Y entonces, ¿cuál número es ese? Pues de acuerdo a la definición, la derivada de esta función en el punto 1, de acuerdo con mi definición de acá arriba, es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en 1 más h menos la función evaluada en 1 y todo dividido entre h, ¿no? Y entonces uno diría, bueno, ¿cuánto es 1 más h? La función evaluada en 1 más h. Pues la función evaluada en 1 más h, acuérdese usted que nada más es agarrar este número y meterlo aquí adentro de la fórmula, ¿no? Y entonces me quedaría, si no me equivoco, es el límite cuando h tiende a 0. Hay 1 más h, que es 1 más h al cuadrado menos 1 al cuadrado y todo dividido sobre h, ¿no? Y entonces ya que llegaste a este punto, dices, pues yo ya sé calcular límites, entonces no debería de ser muy difícil calcular este número, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues entonces el límite cuando h tiende a 0, y entonces pues no sé qué les gustaría hacer en este límite. Lo que creo que se debería de hacer es aquí expandir. Me queda 1 al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, y luego 1 al cuadrado no es otra cosa que 1, y todo dividido sobre h. Si lo logro escribir bien, al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo, ya ven, lo estoy escribiendo mal y nadie me dice nada. Ya le iba a Aquí me decir que estoy, faltaba la H. gracias, porque si no, no me iba a salir, ¿verdad?
Entonces otra vez es el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, menos el uno y todo dividido entre h. Ahora sí lo escribí bien. El uno se va con el uno, entonces me queda el límite cuando h tiende a cero de 2h menos h cuadrada, que de una vez lo voy a escribir como h que multiplica 2 más h, y sobre todo sobre h, las h se van, y entonces eso me queda que es igual al límite, cuando h tiende a cero, de 2 más h, y eso ya sé que es 2. Y entonces cuando me preguntan cuál es la derivada de f en 1, de la función x cuadrada en 1, pues mi respuesta debe de ser, es el número 2. ¿Me expliqué? Bueno, jóvenes. Entonces, la derivada es un número, ¿ok? Si yo te pregunto cuál es la derivada de la función fulanita en el número 500, tu respuesta tiene que ser un número. 18, 25, 42, no sé, pero pues tiene que ser un número. ¿Se entiende o no, jóvenes? Y ahora, otra vez, ya les dije, no quiero confundirlos mucho, pero ¿por qué está la derivada? ¿Por qué le pones una f' y paréntesis A? Eso suena como una función, ¿no? Lo que pasa es que uno puede pensar en la siguiente cosa, ¿no? Uno puede pensar, bueno, suponte que la función sí es diferenciable, ¿no? O sea, en muchos lugares, o sea, que la función es diferenciable en muchos lugares. Entonces, ay, a ver si lo puedo decir bien. Este, o sea, tú suponte que tienes una función f, ¿no? F, que tú sabes que es diferenciable para todo x, digamos, en un intervalo a, ¿no? Y entonces eso quiere decir que si yo te doy un punto de a, tú puedes calcular este número, ¿no? O sea, si yo específicamente te doy un punto de a, tú me puedes decir cuánto es f' de x, perdón, ¿sí? O sea, tú sabes que f es diferenciable para todos los puntos en algún lugar, ¿no? Digamos en a. Y entonces dices, pues si tú me das un x en A, yo te puedo aventar este punto. Sí, este número. O sea, tú me das un número, yo te doy otro número. Y entonces se ve que esto es una asignación, ¿no? A la función que a x le asigna su derivada, pues es una función, porque este punto tiene una única imagen, y entonces yo puedo hablar de la función derivada, ¿no? O sea, a cada punto le asigno su derivada, esa es la función derivada, y entonces eso me da una nueva función y por eso la estoy denotando así, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Quién es esta nueva función? Esta nueva función es la que a x le asigna el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x, todo dividido entre h. A ver si me explico. Voy a borrar esto y voy a decir, pues fíjate que uno podría decir, pues tómate la función que a x le asigna el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x, todo dividido sobre h. Si tú supieras que de veras este límite existe, tú podrías hablar la función que a x le asigna el número f' de x, ¿no? O en otras palabras, o sea, x tiene como pareja f' de x, eso sería una nueva función. Y por eso estamos usando esta notación como funcional, ¿no? ¿Sí está bien? Pero eso es cuando ya te hablan de la función derivada. La función derivada aquí no es la que acabo de decir. Pero si te hablan de la derivada, de la función en un punto, tu respuesta debe de ser un número. No sé si ya los confundí o no, jóvenes, pero no sé. A ver, nada más para, para decir esto. ¿Se acuerdan que aquí dijimos cuál es la derivada de f en 1, no? Entonces, esa es una pregunta, pero uno también se podría preguntar lo siguiente, a ver si lo puedo decir bien. Pues ponemos aquí ejemplo 2, ¿no? O alguna cosa de ese estilo. Ejemplo 2 rápidamente, porque ya se me está acabando el tiempo. Ejemplo 2. Ahora te doy f de x
y te pregunto quién es la función derivada. Ya no estoy preguntando quién es la derivada en un punto, te estoy preguntando quién es la función de, perdón, digo f de x igual a x cuadrada, y ya te estoy preguntando la función derivada, ya no te estoy preguntando la derivada en un punto, sino estoy hablando de la función derivada. Y entonces tú dices, pues a ver, la función derivada es la que tiene como fórmula el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x, todo dividido entre h. Y tú dices, bueno, ahí está la función derivada, ya la calculé, esa es la función. Digo, eso es por definición, esa es la función derivada. Pero yo te digo, no, pues es que esto está horrible, ¿no? O sea, ¿quién quisiera calcular esta función así? O sea, a ver, dame el 2. Por ejemplo, yo te podría decir, ¿cuánto es la función derivada en 2? Y tú digas, pues tengo que meter el 2 en la x y luego calcular el límite como lo hice en la página anterior. Y eso suena a mucho trabajo. Entonces dices mejor, pues ¿qué tal si calculamos este límite así en general? Para cualquier x, ¿no? Entonces dices, pues eso es calcular el límite cuando h tiende a cero de f de x más h, que en este caso sería x más h al cuadrado, menos f de x, que en este caso sería x cuadrada, todo dividido sobre h, y si uno hace más o menos los mismos pasos que hace rato, pues le quedaría x cuadrada más 2xh más h cuadrada menos x cuadrada, todo dividido sobre h, ¿no? Y eso les quedaría el límite cuando h tiende a cero, las x cuadradas se van, de una vez factorizo la h, espero que se vea todo eso, si no, ahorita pongo unos colorcitos, se va con de factorizo una h, y entonces me queda h que multiplica a 2x más h, y entonces lo divido entre h, cancelo las h's, me queda el límite cuando h tiende a cero de 2x más h, y eso me queda 2x, ¿no? Y entonces digo, pues fíjate que mi respuesta en este caso sería, si tengo la función f de x igual a x cuadrada, la función derivada, o su derivada, es la función que a x le asigna 2 a la x. ¿Cuánto es la derivada en 2? En 1, perdón, que fue lo que calculé hace rato. La derivada en 1, pues es el valor de esta función en 1, que es 2, ¿no? Que fue lo que obtuve aquí en este otro ejemplo, ¿no? Y entonces lo que uno dice, pues es que lo que voy a hacer es voy a calcular estos valores para un montón de puntos, mejor lo pienso como una función y, y los calculo todos al mismo tiempo, como hice en este ejemplo, en lugar de decir, bueno, ya que hice toda esta cosa, yo te puedo decir, tengo una fórmula fácil para la derivada, ¿no? Si yo te digo cuál es la derivada de la función x cuadrada en 100, pues ya puedes decirme rápidamente que es 200, si supieras, si ya hiciste este trabajo, pero si yo te lo preguntara como en este ejemplo anterior, y no hubieras hecho ese trabajo que hice en la siguiente página, tendrías que hacer el límite y poner 100 en los lugares correspondientes, etcétera. Bueno, ya se acabó la clase. ¿Los confundí o no los confundí mucho con esto que acabo de decir? No, está bien. ¿Está bien? Está Bueno, perfecto. pues entonces aquí la dejamos, voy a dejar de grabar.